Hola, buenas noches, días, tardes. Mi nombre es Jennifer Rosales Briceño, curso del tercer año en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Escuela de Derecho en Zamora, Michoacán. El material que mencionaré es respecto a un trabajo en la materia de Derecho Económico, en la cual voy a abordar los temas como lo son el derechos de autor, qué es el autor, cuál es la materia de protección en derechos de autor, cuáles no, qué es el copyright, cuál es el dominio público, cuáles son los derechos conexos, así como también cómo es que se lleva el proceso para registrar una obra, entre otras cosas. Comenzamos. Bueno, los derechos de autor son protegidos por el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Estos derechos se relacionan o son conocidos como el reconocimiento que hace el Estado a los creadores de obras artísticas o literarias, en los cuales otorga prerrogativas y privilegios de carácter personal y patrimonial. Bueno, de igual manera, el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos de Autor nos define al autor y nos dice que es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Entonces, si nos hacemos la pregunta de si una persona moral puede ser considerada como un autor, la respuesta es no. Bueno, ahora abarcando el tema de son materia de protección, la literatura, la música, con o sin letra, la danza, la dramática, la arquitectónica, la pictórica o de dibujo, la escultórica y de carácter plástico, la caricatura, las historietas, la cinematografía, la fotografía, los programas de radio y televisión, los programas de cómputo, obras de arte, entre otras. Ahora bien, como lo mencioné, dentro de los privilegios están los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales, el autor es el titular de los derechos morales sobre las obras de su creación, y el ejercicio de estos derechos corresponden al propio autor y a sus herederos. Los derechos que corresponden a es la divulgación de la obra, mantenerla inédita, exigir respeto hacia su misma obra, modificar su obra y cuándo es que él decide retirarla del comercio. Estos derechos no pueden ser transmitidos y no prescriben con el paso del tiempo. Tampoco se puede renunciar a ellos y no pueden ser embargados. Por otra parte, los derechos patrimoniales son aquellos derechos en los que el autor tiene el derecho exclusivo, la explotación, y puede autorizar a otros dicha explotación, ya sea por cualquier forma. Estos derechos, como los mencioné, pueden ser transmitidos por medios de licencias que van desde exclusivas hasta no exclusivas. La vigencia de estos derechos, que son los patrimoniales, son durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Y que cuando se trata de varios coautores, se empezarán a contar los 100 años a partir de la muerte del último. También nos dice que son 100 años después de ser divulgadas. Por otra parte, también menciona que cuando el titular de los derechos patrimoniales son distintos al autor, y este muere sin herederos,
Los derechos patrimoniales pertenecerán al autor y que a falta del autor, pues estos derechos corresponderán al Estado. También menciona dentro de este apartado cuáles son la materia que no puede registrarse como derechos de autor, en la cual nos dice que no pueden ser las ideas en sí mismos, como lo son las fórmulas, las soluciones, los conceptos, entre otras cosas, los descubrimientos. Porque como decíamos, los descubrimientos pues es algo que ya existe, entonces lo estás descubriendo, pero no lo estás creando. También nos dice que el aprovechamiento industrial de las obras, los esquemas y reglas de actos mentales, las letras, los dígitos y los colores aislados, los nombres de frases y títulos de frases aisladas, los simples formatos o formularios en blanco, como lo son una solicitud de empleo, un pagaré, entre otras cosas. Tampoco las reproducciones o imitaciones, los textos legislativos, ni los reglamentos como los administrativos, los judiciales, los de tránsito. Tampoco puede ser el contenido informativo de las noticias, ni la información de uso común, que lo conocemos como los refranes, las leyendas, los dichos, entre otras cosas. Bueno, enseguida mencionaremos qué es el copyright. El copyright es una medida que se da a una obra de propiedad intelectual que otorga a los creadores y productores del tipo de contenido de los derechos exclusivos para controlar y ejecutar determinados derechos de uso sobre dicho contenido. Su significado es equivalente a derechos de autor, son derechos de copia que protegen a la propiedad intelectual, artística o literaria de un autor sobre una obra creada. Ahora, los contratos son convenios sobre los derechos patrimoniales que se formalizan ante un notario o un corredor público o un fedatario público. Que estos deben de estar inscritos en el registro público de derechos de autor. Dentro de estos necesitan constar de cláusulas esenciales, las accidentales y las naturales. Las cláusulas esenciales son las que la ley indica que son puestas, aunque no se indican, en las cuales el acto jurídico no puede prosperar, y en esto se da, si faltan, se da la nulidad absoluta del objeto. Las cláusulas accidentales, en esta las partes los pactan aumentando o disminuyendo obligaciones en el dicho acto celebrado. Como lo mencionamos en clases, esto podía ser término, plazo, condición o modo. Y las cláusulas naturales son suplidas o contempladas por la ley. Estas se consideran en los contratos en las que son una serie de cláusulas derivadas de las normas y se aplican supletoriamente al contrato, dependen del tipo de naturaleza. Los derechos conexos, por otra parte, estos protegen intereses legales de personas y entidades jurídicas que contribuyen a la puesta en disposición del público de las obras. Esto es aplicable para artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, productores de videogramas, organismos de radiodifusión, entre otros.
El dominio público, estas se les dice que son las obras de dominio público, las cuales pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores. Dentro de las culturas populares y de las expresiones populares tradicionales, la ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal. También las derivadas de las culturas populares y tradicionales de la composición pluricultural que conformaban al Estado mexicano. El registro público del derecho de autor. Este registro tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, los titulares de los derechos conexos, los titulares de derechos patrimoniales, y también busca dar una adecuada publicidad a las obras y documentos a través de la dicha inscripción. El trámite que se sigue para registrar una obra son varios pasos. El primero de ellos es llenar un formato llamado RPDA-01, solicitud de registro de obra, identificado como la homoclave. El segundo es presentar 2 ejemplares idénticos de la obra. El tercero es efectuar el pago único de derechos, que son 263 pesos mexicanos. Las vías serían en línea o presencial, que sería yendo al registro público. Los documentos que se necesitan para dicho registro es el acta constitutiva, que acredite la existencia de la persona moral. Se ocupa el original y una copia. El documento que acredite la personalidad del representante legal, el original y una copia. La identificación oficial del mandante, del mandatario y los testigos, y que en el caso de contar con un poder se ocupa el original y también su copia. Y el comprobante de pago de los derechos en original. Bueno, esto sería un poquito de todo lo que vimos. Lo traté un poco de resumir un poco, es bastante contenido, era bastante información. Me hubiese gustado haberme explayado más, pero la verdad es que no soy muy buena hablando. Bueno, si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte en la campanita de aquí abajo. No olvides darle like y nos vemos en la próxima.